Domingo de Resurrección. El día de hoy espero que no estés desvelado, ya que muchas iglesias acostumbran tener su servicio a las 6 de la mañana, celebrando el día más glorioso para la iglesia, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios, capítulo número 15, se nos recuerdan estas palabras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Este es el pasaje más glorioso para la iglesia del Señor en este día. ¿Por qué? Porque se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De no haber resucitado Cristo, nuestra predicación es vana. Nos dedicaríamos mejor a cualquier otra cosa, porque no tendría sentido el predicar la palabra de Dios si Cristo no hubiese resucitado. Pero no es el tema que yo en esta mañana quiero tocar. El tema es otro, el que yo quiero tocar en esta mañana. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Sabes qué hora es en el reloj de Dios? ¿En base a qué? ¿En base a la profecía bíblica? ¿Sabes tú qué hora es de acuerdo a la profecía bíblica? Bueno, si tú has leído la Biblia, la palabra de Dios, y la escudriñas y la estudias, muy probablemente sabes qué hora es. Pero si tú no la escudriñas, si tú no la estudias, si tú no eres un discípulo celoso de la palabra de Dios, muy probablemente no sepas el tiempo que nos ha tocado vivir. En esta mañana yo me voy a concretar simple y sencillamente a decirte lo siguiente. Si pudiésemos ver el reloj de Dios, quiero decirte que son las 11:59 p.m. Es decir, 1 minuto para las 12 de la noche. 1 minuto para que el Señor venga por su iglesia. Y con base en esta verdad, con base en esto que quiero dejar como precedente, quiero en esta mañana que meditemos en base a qué hora es. Pero ¿qué hora es? Primeramente para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué hora es para el impío? Para aquel que no conoce la palabra de Dios. Quiero invitarte a que vayamos al profeta Isaías. Isaías capítulo número 55, versículos del 6 al 9. Dice ahí la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, en esta porción yo la he dividido en dos partes. Y el versículo número 6
nos habla y nos muestra muy claramente acerca de qué hora es en cuanto al tiempo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y es hora de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. A lo mejor tú me podrías preguntar, bueno, pero si yo soy parte de la iglesia, ¿qué Jesús no prometió estar con su iglesia, con su pueblo, todos los días hasta el fin de los tiempos? ¿Que Jesús no está con los suyos? La respuesta es sí. Jesús es fiel y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero la pregunta más bien sería, ¿está la iglesia con Jesús? ¿Está tu vida cerca de Dios? Porque muy probablemente tú me puedas decir en esta mañana que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, que tú probablemente has nacido de nuevo o has profesado una fe en Jesucristo. Pero muy probablemente te has alejado de Él. No estás cerca de Él. Y mira, quiero mostrarte esto, quiero apoyarlo con la palabra de Dios para que lo entiendas y para que te des cuenta en esta mañana si realmente estás cerca de Dios, si realmente tú que dices ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, estás en Cristo o te has alejado. Él es fiel y justo. Él ha prometido estar con los suyos. Pero muchos de los suyos le han abandonado. Muchos de los suyos se han vuelto atrás. Quiero invitarte a que vayamos y meditemos brevemente en el mensaje que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, los mensajes a las 7 iglesias. Pero quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 22, el mensaje específico a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia básicamente de los últimos días, de los últimos tiempos. Esta iglesia describe básicamente a la iglesia de hoy, a la iglesia actual. Y aquí en este pasaje se nos dice cómo es esta iglesia, qué características tiene esta iglesia de los últimos días. Dice ahí lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué características tiene esta iglesia? La iglesia de la Odisea, la iglesia del siglo XXI. ¿Qué características tiene? Bueno, se nos dice, por ejemplo, en el versículo 16, que una de las características de esta iglesia es que ni es fría ni es caliente, sino tibia. En el versículo número 17, otra de las características de esta iglesia es que es una iglesia rica.
sumamente enriquecida. Así es como ella se ve, así es como ella se describe, una iglesia rica, sumamente enriquecida, que de ninguna cosa tiene necesidad. Además también, en el versículo número 18, se nos dice que es una iglesia ciega, una iglesia miope, que no ve más allá de sus narices. ¿Por qué? Porque ella se ve de una forma, de una manera, pero otra muy diferente es la forma en que Dios la ve, en que Dios la describe. Y vean cómo Dios la describe a esta iglesia. A los ojos de Dios es una iglesia que le produce en primer lugar vómito, le produce asco. Versículo 16b. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Pero además se nos dice que es una iglesia desventurada. Dicho en otras palabras, es una iglesia desgraciada, sin bendición, sin futuro. ¿Por qué? Porque se cree autosuficiente. Una iglesia desventurada. Además, dice que es miserable, pobre, ciega, miope y desnuda. Ahora bien, ¿por qué se describe a esta iglesia de esta forma? ¿Por qué el de dicha condición? ¿Por qué la iglesia de la Odisea está así? Bueno, la respuesta la encontramos nosotros en el versículo número 20, ahí más adelantito. Y es lo más terrible que le ha sucedido a esta iglesia. Que tienen a Jesús, el Salvador, el dueño de la iglesia, lo tienen afuera y no adentro. Vean lo que dice el versículo número 20. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este ha sido un versículo que erróneamente la iglesia ha utilizado para evangelizar. Para decirle al inconverso: mira, Jesús te está llamando, está a las puertas, está tocando, ábrele. Él quiere entrar a tu corazón. Cuando este pasaje, este texto, se refiere específicamente a la iglesia del Señor. No es un versículo evangelístico, sino es un pasaje que habla acerca del mensaje que Dios le está dando a su iglesia. Y vean dónde está Jesús en la iglesia. Está afuera, no está dentro. Por eso es hoy el día de buscar a Jehová. Es el tiempo de que la iglesia se vuelva al Señor, se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su apatía y vuelva al Señor. Yo puedo decir en esta mañana: bendita pandemia, bendita pandemia, bendito virus, bendita cuaresma, bendita crisis. ¿Y por qué bendita? Porque a través de esta crisis, a través de esta situación que el mundo está viviendo y de la cual la iglesia no es ajena, hoy más que nunca, la iglesia está clamando a Dios. La iglesia está buscando a Dios. La iglesia se está postrando y se está arrodillando delante de Dios. Por eso digo bendita pandemia, bendita crisis. Teníamos que llegar a un momento como este para clamar a Dios, para volvernos al Señor, para buscar su rostro mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos al Señor. Por eso digo, bendita pandemia. De no ser así, muy probablemente su iglesia seguiría viviendo como se describe en Apocalipsis. Una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Una iglesia
que no busca a Dios, que no ora, que no clama al Señor, que no escudriña su palabra. Una iglesia que no se disipula, que no toma estudios, que no está creciendo en su fe. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que clama a Él, no todo el que le busca, no todo el que dice que es cristiano va a ir al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y hay mucha diferencia entre decir y hacer. ¿Tú eres de los que dicen o eres de los que hacen? ¿Estás clamando a Dios? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? Este es el tiempo para la iglesia. Dios está llamando a su iglesia. Dios está hablando a su iglesia. Dios le está mostrando a su iglesia que es el último tiempo para que se vuelva a Él. Dios quiera que lo estemos entendiendo. Dios quiera que sea así. Es el tiempo en el que su iglesia debe de clamar, debe de buscarlo en oración, debe de acercarse a Él con todo su corazón, con un corazón sincero, con un corazón honesto. Vean Segunda de Crónicas capítulo 7. En Segunda de Crónicas capítulo 7 en el Antiguo Testamento dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, dice, de sus malos caminos, entonces, no antes, primero hay que hacer esto, invocarlo, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Si hacemos esto, Dios ha prometido entonces bendecirnos. Dios ha prometido entonces sanar nuestra tierra. Pero queremos la bendición sin la responsabilidad. Queremos la bendición sin el compromiso. Y ahora el pueblo de Dios está clamando porque quiere que Dios sane su tierra. Cuando yo he dicho que de aquí en adelante vienen todavía cosas peores. ¿Por qué? Porque la iglesia ha entrado, al igual que el mundo, en lo que se conoce como el principio de dolores. Entonces, ¿tú qué dices que eres el pueblo de Dios? ¿Tú qué dices que eres parte de la iglesia del Señor? Si te has alejado, si has vuelto atrás, si tu fe ha claudicado, si has dejado de buscar a Dios con todo tu corazón, es el tiempo. Es el tiempo. Dios le está dando a su pueblo, a su iglesia, la última oportunidad. Le está llamando para que lo busquen, para que clamen a Él, mientras pueda ser hallado. Hermano, hermana, te invito a que te acerques a Dios, a que clames a Él, a que lo busques pero de todo tu corazón, a que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Él. Basta ya de ser indiferente a las cosas de Dios. Basta ya de ser indiferente a la palabra de Dios. La profecía se está cumpliendo y se está cumpliendo delante de nuestros ojos, porque Dios está hablando a su pueblo. Es tiempo de escudriñar. Es tiempo de leer. Es tiempo de memorizar la palabra de Dios. Es tiempo de agarrar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y buscar a Dios. Clamar a Él. ¿De qué sirve que digamos que somos cristianos?
¿De qué sirve que digamos que somos parte del pueblo de Dios cuando realmente tú sabes tu condición? Sabes que no tienes una comunión íntima con Dios, con su palabra. Sabes que tu vida está fría, totalmente fría, porque te has alejado de Dios. Clama a Él, búscalo, arrepiéntete, llámale mientras pueda Él oírte. Porque llegará el momento en que la gente clamará a Dios, pero Dios hará oídos sordos. Dios tiene un límite. Dios es paciente, pero también tiene un límite. Vean lo que dice Amós capítulo 5, versículo número 4. En Amós capítulo 5, versículo 4 dice así: pero así dice Jehová, el Dios Todopoderoso. Así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Cómo? Buscadme y viviréis. Dios le está diciendo a su iglesia de hoy, a la iglesia actual, a tu vida y a mi vida. Dios nos está diciendo, buscadme y viviréis. El acercarnos a Dios produce vida. El alejarnos de Dios produce muerte. Acércate, busca a Dios, porque es el último tiempo. Vean lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo número 63, en los versículos del 1 al 4. Dice así: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. El versículo 1 dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿De veras nuestra carne lo anhela? ¿De veras tu carne lo anhela? ¿De veras de madrugada lo estás buscando? Hoy me han llegado oraciones de algunos hermanos que se están levantando de madrugada para clamar a Dios. Que este es el día de orar por el gobierno. Que este es el día de orar por nuestros líderes. Que este es el día de orar por la iglesia. Que este es el día de orar por el mundo. Que este es el día de orar porque Dios sane a los enfermos. Que este es el día, y han puesto días para orar. Bendita pandemia. Bendito virus. Porque de no ser así, la iglesia no estaría orando. Es triste que hayamos llegado a este momento, pero es una realidad. Por eso el Señor dice: buscadme y viviréis. Es hora de clamar a Dios. Es hora de llamarle. Tenemos que acercarnos a Dios. Si tú te has alejado, ven al Señor. Búscale, clámale. Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo número 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Dice así: yo amo, dice el Señor, a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Jesús dijo: el que me ama, mis mandamientos guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Amas realmente al Señor? Si amas a Dios, es porque estás guardando sus mandamientos en tu corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra él. Y dice aquí: y me hallan los que temprano me buscan. ¿Estás buscando a Dios? ¿Qué tan temprano lo estás haciendo? ¿Qué tan de madrugada lo estás haciendo?
domingo de resurrección. El único domingo en el año en que la iglesia ha establecido el tener su culto a las 6 de la mañana. Y qué ironías, ¿no? Qué vueltas da el mundo. Leíamos hace un momento en Apocalipsis que la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy, tiene a Jesús afuera. Lo ha dejado afuera. Él tiene que tocar para que lo dejen entrar. Y vean qué ironía. Ahora la iglesia está afuera. Se ha quedado sin qué. Sin su edificio, sin su templo. Nosotros sabemos, y no me malinterpreten, nosotros sabemos, tú y yo sabemos, que el templo somos nosotros. Dios no necesita de una estructura, de un edificio. Pero quiero que me entiendas la idea. Qué ironía, ¿no? La iglesia ahora está afuera. Los creyentes están fuera. La iglesia se ha cerrado. ¿Quién se quedó afuera? Vean ustedes la ironía. Por eso es tiempo de buscar a Dios. Por eso es tiempo de arrepentirnos. Por eso es tiempo de clamar a Él mientras pueda ser hallado. Regresemos al libro de los Salmos y veamos ahí en el Salmo número 34 los versículos del 4 al 8. Salmo 34, versículos del 4 al 8. Dice así: busqué a Jehová y Él me oyó. Claro, si la iglesia se acerca y busca al Señor y se regresa a Él de su mal camino, Dios lo escucha. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. He mencionado y he dicho anteriormente que la iglesia también está en pandemia. La iglesia también tiene miedo, está temerosa, está escondida. Cuando dice aquí, si buscas a Jehová, Él te oye y te libra de todos tus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Jehová. ¿En dónde está tu confianza? Si tú te has escondido y has tenido temor en estos tiempos, es porque no conoces a tu Dios. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Aún lo adverso, aún lo negativo, todo le ayuda para bien. Entonces, ¿cuál es el tiempo? El tiempo para la iglesia es el tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a oírte si tú clamas a Él. Pero en segundo lugar, es el tiempo para el impío de volverse de su mal camino. Regresemos a nuestro texto en Isaías capítulo 55. Dice el versículo 7 en adelante: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí en segundo lugar, se le está haciendo un llamado muy claro al pecador, al impío, al perverso, aquel que se ha ido siempre en contra de Dios, aquel que se ha opuesto siempre a los mandamientos de Dios. Es hora para el impío, para el pecador, de que se vuelva a Dios. Y aquí encontramos tres cosas que tiene que hacer el impío. En el versículo número 7. Es hora de que el pecador, en primer lugar, dice ahí, deje su camino. Deje el impío su camino. ¿Cuál es el camino
del impío, el camino del mal, el camino del pecado, el camino que va en contra totalmente de Dios. Y aquí dice, deje su camino el pecador, el impío. Vean lo que dice el libro de Proverbios a este respecto. Proverbios, capítulo número 4, versículo 14. Proverbios, capítulo 4, versículo número 14. Dice así: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los ¿qué? De los malos. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Porque el camino del pecador es un camino de muerte. No es un camino de vida, es un camino que conduce a la muerte. Y Dios le está hablando también al mundo, al pecador. Es la última llamada que Dios está haciendo al mundo, de que se arrepientan, de que dejen su camino, de que se vuelvan a Dios. Ahí adelantito, Proverbios capítulo 4, versículo número 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Ahora sí que como dice esa canción, y tropezaron y de nuevo con la misma piedra, con el mismo pecado. No saben con qué tropiezan. Y todo es por andar en el camino de la oscuridad, en el camino de las tinieblas, en el camino del pecado, en el camino del mal. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Vean ustedes Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo número 18, vean ustedes el versículo número 21. Dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Pero qué tiene que hacer el impío para tener vida? Dejar el camino por el que anda, el camino de pecado, y hacer lo correcto, hacer el derecho y la justicia para tener vida. Versículo 23 y versículo 24 de Ezequiel capítulo 18. Dice ahí y pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Vean ustedes el versículo 23. Dos preguntas. Dice: ¿quiero yo acaso, dice Jehová, la muerte del impío? Si se apartare de su camino, ¿no vivirá éste? Claro que sí. La respuesta es: Dios, en primer lugar, no quiere la muerte del impío, del pecador. Dios dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Y Dios está dando esa oportunidad al pecador, al impío, de acercarse y de volverse a Dios. Dios no quiere que mueras. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Pero ¿qué tienes que hacer? Dejar tu camino. Y lo contrasta esto en el versículo 24 con el justo, con el bueno, con aquel que probablemente conoce a Dios, pero se aleja de Él. Lo que veíamos en nuestra primera parte de este mensaje.
Si tú que dices ser pueblo de Dios, si tú que dices ser cristiano te has alejado de Dios, bueno, ya dije lo que tienes que hacer. Pero aquí lo está mencionando nuevamente en el versículo 24. Dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de todas sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, con que pecó y se volvió en contra de Dios. Y por el pecado que cometió, dice que por ello no vivirá. Dios está hablando no solamente a su pueblo, sino también está hablando al pecador, al impío. Dios está haciendo la última llamada. Por eso es hora de que como iglesia nos volvamos a Él. De que como pecadores o impíos también nos volvamos a Él. Porque de aquí en adelante las cosas vienen peor. En primer lugar, deje el impío su camino. Pero en segundo lugar, dice aquí que también el impío tiene que dejar sus pensamientos. Basta ya de que tú como pecador dudes acerca de la existencia de Dios. Basta ya de que digas si existe o no existe Dios. Basta ya de que tú digas que la palabra de Dios fue escrita por hombres y que por lo tanto tiene contradicciones. Basta ya de eso. Es tiempo de que regreses a Dios, de que dejes tus pensamientos de pecado, de maldad, pensamientos perversos que te han hecho dudar acerca de Dios y de su existencia. Basta ya de que dudes del gran amor que Dios ha tenido por ti. Ve el amor de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amor más grande que este puede haber? ¿Qué amor más grande que este podemos esperar? El amor de Dios es tan grande que le está dando la última oportunidad al impío de que se arrepienta, de que se vuelva a Él. Basta ya de estar pensando y dudando acerca de Dios. Es el momento de que hagas a un lado tus pensamientos y te vuelvas al Señor. Ve lo que dice Proverbios. Regresemos al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 26. Proverbios 15, versículo 26. Dice así: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Abominación, asco, repudio, abominación son a Jehová los pensamientos del impío, del malo, mas las expresiones, los pensamientos de los limpios son limpias. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Sigues dudando acerca del poder y la grandeza de Dios? ¿Sigues teniendo duda de que Dios existe? Cuando ve el mundo, ve a los impíos, ve a los pecadores ahora, clamando a Dios. Muy probablemente no al Dios verdadero, pero están clamando a Dios, a su Dios. Y no al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no le conocen. Porque no le conocen. A Dios lo conocemos a través de la Biblia, a través de su santa y bendita palabra. Es el único libro, la única fuente para conocer a Dios. Vean ahí adelantito Proverbios capítulo 23, versículo número 7. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es el hombre, o porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Come y bebe, te dirá. ¿Quién? Tu pensamiento, tu corazón.
Mas su corazón, dice, no está conmigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe. Acabamos de ver escenas a través de los medios de comunicación de que la gente se le dijo que iba a haber, por decirlo así, toque de queda con respecto a qué, al vino. Que se iba a prohibir el que el hombre tomara en estos días de cuarentena, porque muy probablemente podía haber agresiones en el hogar, en la casa, en los matrimonios, y con alcohol pues la cosa iba a estar peor. Y vean, el pensamiento del hombre dijo, bueno, si van a implantar eso, corrieron a las vinaterías, corrieron a los centros de abastecimiento, a los supermercados, y arrasaron con el vino, con las botellas. Porque ese es el pensamiento del hombre que le dice, come y bebe, que mañana morirás. Mas su corazón, dice, no está conmigo, no está con Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo para el pecador, para el impío? Es la hora de que el impío deje su camino, deje sus pensamientos y por último, en tercer y último lugar, en nuestro texto, regresando a Isaías capítulo 53, dice, y se vuelva, ¿a quién? A Jehová. Es tiempo de que se vuelva a Dios, a Jehová. Vuélvete ya a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida al Señor. Tal vez esta sea la última oportunidad que Dios te dé. Vuélvete al Señor. Y dice aquí, vean ustedes lo que se promete. Si tú dejas tu camino, dejas tus pensamientos y te vuelves a Jehová, dice, el cual tendrá misericordia de ti. Dice, Él tendrá misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios grande, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Vean ustedes lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo número 30, versículo número 9. Segunda de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. No apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios te está dando oportunidad de que te acerques a Él. Él es misericordioso. Si tus hermanos, si tus hijos, si tu esposa, si tu esposo se vuelven a Él, aún en medio del cautiverio del pecado que te tiene atrapado, Dios puede liberarte. Puede darte libertad, porque Dios es clemente y misericordioso y no apartará su rostro de ti si te vuelves a Él. Esa es la invitación que Dios te está haciendo a ti, al impío, al pecador. Dios quiere que te vuelvas. Arrepiéntete. Regresa a Dios. Búscalo. Dice en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios es rico
en misericordia. ¿No quisieras disfrutar de la misericordia de Dios? ¿O qué? ¿Estás esperando acaso el juicio de Dios? Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia y Dios te la está ofreciendo. Él es misericordioso. Pero además dice que si tú dejas tu camino, tus pensamientos y te vuelves a Dios, dice también en segundo lugar que Él será amplio en perdonar. ¿En perdonar qué? Tu pecado. En perdonar tu pecado. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Vean ustedes Colosenses, capítulo número 2, versículos del 13 al 14. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No importa de qué color sean tus pecados, porque el mundo desgraciadamente le ha puesto color y sabor a los pecados. Cuando el pecado a los ojos de Dios es pecado. No importa si son blancos o rojos, es pecado. No hay grados para Dios, no hay colores para Dios. El pecado es el pecado. Y aquí dice que Dios perdona todos nuestros pecados. Solamente tienes que creerlo. Si lo buscas y te acercas a Él, Dios quiere perdonar tu pecado. Termino con este pasaje. Romanos, capítulo número 4. Vamos ahora al libro de Romanos. Romanos, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados, dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso y feliz el hombre al cual el Señor no le reprocha ya nada. ¿Por qué? Porque está bajo la sangre de Cristo, bajo la cruz de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que limpia todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Qué hora es? En el tiempo profético de Dios. ¿Qué hora es? Para la iglesia es la hora de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, de llamarle en tanto que está cercano. Y para el impío, ¿qué hora es? Es la hora de hacer a un lado el camino por el cual va. Es la hora de hacer a un lado sus pensamientos. Es la hora de volverse a Dios. Ya no habrá, muy probablemente, otro llamado. Ya no habrá otra oportunidad, muy probablemente. Escucha lo que Dios te está diciendo. Que Dios en esta mañana bendiga su santa palabra.